ustedes en esto que hemos llamado Cultura Negra en el Nuevo Mundo. Hoy, como habíamos prometido, tenemos en nuestro programa a dos profesores del Instituto Carlos Pellegrini. Pero antes de presentarles los profesores, quiero presentarles a la voz de la historia que durante los programas de Cultura Negra en el Nuevo Mundo era el que hablaba con voz de off, contando la historia que nosotros veíamos a través de la pantalla. Tu nombre, por favor. Hugo Alberto Sorba. Hugo Alberto Sorba pertenece a la Fundación Centro Espírita Loyola de Umbanda y hoy va a ser el encargado de hacerle las preguntas a los profesores sobre historia. ¿Qué te parece la idea de hacerle las preguntas a los profesores? Es una tranquilidad que uno necesita imperiosamente cuando hace un trabajo de revisionismo, tratar no de ser avalado, sino de darse cuenta que uno no se va de los cánones normales que indica la historia. De esta manera el trabajo realizado puede ser constatado y corroborado por la gente que está aquí presente, que son autoridades en el tema. Bien, yo quiero presentarles primeramente al profesor de Historia del Instituto Carlos Pellegrini, a quien le voy a preguntar que diga su nombre y además agradecerles en nombre de la Fundación Centro Espírita Loyola de Umbanda y Cultura Negra en el Nuevo Mundo que esté aquí presente en este programa. Su nombre, profesor, por favor. Carlos Alberto Gigliotti, y con respecto a lo que vos decías, el placer es nuestro realmente, porque el hecho de divulgar historia hace a que conozcamos mucho mejor la historia que muchas veces está un poco desvirtuada. Yo quiero aclarar esto, profesor, porque como es un programa que habla sobre las culturas negras y además sobre los ritos afro-brasilero o afroamericano, quiero dejar claro que usted por lo menos no pertenece, vamos a preguntárselo a la profesora después, a nuestros ritos, no tiene nada que ver, solamente están invitados para que nos clarifiquen un poco más de la historia. Ese es el motivo de la invitación que nosotros les hemos hecho a ustedes para este programa. ¿Está de acuerdo en contestarnos todas las preguntas sobre historia? Todas las que podamos y quizás podamos brindarle a la gente muchas historias de la historia que puede tener mucho más jugo como para conocer un poco mejor la historia americana. Bien, le agradezco entonces su presencia. Vamos a presentar entonces ahora a la dama, la profesora. Por favor, su nombre, profesora. Bueno, mi nombre es Elizabeth Alejandra Lezaola, también soy profesora del Instituto Carlos Pellegrini. Nada que ver con la religión umbanda. Nada que ver, nada. Déjelo aclarado porque después vio cómo son los conceptos sobre nuestros ritos. Yo quisiera que quede bien claro que ustedes están como invitados y para aclarar toda la historia que hemos pasado a través de los programas de Cultura Negra en el Nuevo Mundo. Sí, con gusto vamos a participar. Le agradezco entonces su presencia y voy a hacer entonces que Hugo, que es el que nos preparó toda esta historia con documentos y filmado, les haga las preguntas sobre toda esta historia que hemos pasado en Cultura Negra en el Nuevo Mundo. ¿Puede ser? Sí. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Hugo si tiene alguna pregunta para hacerles a los profesores. ¿Puede ser el profesor o la profesora? Sí, en general, ubicándonos en el entorno del momento histórico que se vivía en la época de la conquista o previa a la conquista, se descarta la pregunta: ¿cuáles fueron los móviles expansionistas de la corona de España y Portugal? Bien, vamos a ver quién de los dos profesores contesta esta pregunta. Hay un año que hay que tener muy en claro por la importancia que da históricamente, que es el año 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, cuya capital es Constantinopla, en poder de los turcos. Se corta todo el comercio entre Europa y Oriente por las tan necesitadas especias, que era lo que daba un poco a la economía de Europa. Cambia el contexto geopolítico de la época, es decir, el eje del Mediterráneo pasa al eje del Atlántico. Las dos potencias importantes de esa época, España y Portugal, necesitan esas rutas, por lo tanto el Atlántico va a ser el ámbito natural a partir de este momento. Yo quisiera agregar a lo que comentaba Carlos hace unos minutos, es en cuanto a los dos móviles de expansión que van a tener tanto Portugal como España. España, como casi todos conocemos, se va a orientar hacia el Nuevo Mundo, lo que hoy es el continente americano. Y los portugueses van a ir hacia el lado, primeramente, del continente africano,
conocido como la campaña del periplo africano o la circunnavegación del Atlántico, con el fin de llegar a Oriente para poder buscar estas especias tan preciadas en Europa para poder conservar así las carnes y alimentos. Yo quisiera preguntarle, profesora, ¿qué significan las bulas papales? Bueno, las bulas papales son documentos de donación que otorgaba el Papa a los príncipes cristianos. Se les concedía así territorios de las tierras despobladas o tierras también a descubrir, como así también de vidas humanas como aquellos que son infieles o no practican el culto cristiano. Eso es lo que concierne a las bulas papales. Muy bien, ahora profesora o profesor, vamos a dejar que Hugo les haga algunas preguntas más, ¿puede ser? Y luego, después de la pregunta de Hugo, vamos a ver un poco de rito, para que la gente que está acostumbrada a ver un poquito de rito de Umbanda, le vamos a presentar otro rito de Umbanda. ¿Puede ser? ¿Nos acompañan entonces? Vamos a hacer que Hugo les haga otra pregunta a los profesores. Hugo, ¿qué pregunta le querés hacer? ¿Cuáles eran los derechos que tomaban para ellos la corona portuguesa y la corona española para conquistar las tierras de este continente? ¿Quién de ustedes va a responder? ¿El profesor o la profesora? Cualquiera de los dos. Hay mucho para decir acá, pero como es, vamos a hacerlo un poco más sintético, ¿no? Todo lo que quiera decir, dígalo, profesor. Yo tengo una idea, que Bueno. quizás lo podamos comentar un poco con Elizabeth. Yo pienso que un poco fue el derecho de la fuerza. No hay que olvidarse que todo el tema de la conquista de América y las tierras descubiertas se encuentran un poco en discusión entre España y Portugal a qué pertenece tal tierra descubierta o no. La Iglesia Católica entra a tallar para decidir un poco la cuestión. Ahora bien, con respecto a la pregunta que vos me decías, Hugo, que varias veces yo me la he planteado y hemos tratado, comentado con Elizabeth, mi punto de vista es el derecho de la fuerza, ni más ni menos, y jurídicamente hablando, que entran todos los tratados sabidos y por haber y bulas papales que hay por el medio, no me cabe a mí ninguna duda, o quizás me podré equivocar tranquilamente, pero la fuerza es lo que más importaba en ese momento por lo que va a venir después, que es la función económica y los tráficos económicos entre América y Europa, y cuando llegan los esclavos también es importante. ¿Es la misma idea que usted tiene, profesora? Sí, Carlos había dicho en cuanto a la toma por la fuerza, ¿no es cierto?, con lo que corresponde a las conquistas. Pero más allá de esta fuerza que realizaban los conquistadores, estas luchas, ellos también van a necesitar de justificar esas tierras, esa toma de posesión de las tierras, y van a recurrir al Papa. De ahí van a surgir grandes controversias entre los príncipes cristianos y los no cristianos. El problema radica es quién es el Papa, ¿no es cierto?, en este momento para otorgar estas tierras a los príncipes cristianos. Ahí es un problema que hay que resolver,